Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Gloria a Dios, sean todos bienvenidos a nuestro servicio de este 15 de septiembre del 2024. La iglesia de la comunidad de Somis les da la más cordial bienvenida a todos ustedes y a los que nos escuchan a través de internet. Dios les bendiga. Y hoy es 15 de septiembre, mis hermanos, una fecha especial, ¿verdad? Para todos los mexicanos, pues sabemos como mexicanos que entre hoy y mañana, 16 de septiembre, se conmemora, ¿qué se conmemora? El día de nuestra independencia, el día de la independencia de México, y este año estamos celebrando el 214 aniversario de nuestra independencia nacional, ¿verdad? Y dentro de este periodo en nuestra historia, ¿verdad?, conocido como la Guerra de la Independencia o Guerra de Independencia, esta guerra, este movimiento comenzó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo y Costilla hizo un llamado, convocó al pueblo, ¿verdad?, a que se unieran a este movimiento y que se levantaran en armas contra el virreinato español. A este llamado se le conoce como el Grito de Dolores, porque fue dado en la ciudad de Dolores Hidalgo, y fueron 11 años, mis hermanos, de lucha, 11 años de guerra, y esta guerra culminó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide en la Ciudad de México. Así que tuvieron que transcurrir 11 años de guerra, 11 años de lucha, 11 años llenando los campos con sangre, ¿verdad? Para que tuviéramos libertad, para que pudiéramos tener esta nación o la nación que ahora conocemos como nuestro México, ¿verdad? Y para que esto sucediera, mis hermanos, pues hubieron hombres y mujeres que con valor, con determinación, con una fe inquebrantable en sus ideales, lucharon hasta dar su vida, hasta derramar su sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener el privilegio de la libertad, ¿sí? Y gracias a estos héroes, no solamente a los que encabezaron el movimiento, sino a cada hombre y mujer que tomó un arma y que luchó y que peleó por la libertad de nuestro país, ¿verdad? Gracias a estos hombres, el día de hoy se les conmemora, entre hoy y mañana se les conmemora, ya que gracias a su lucha, gracias a ese sacrificio, se cumplió el objetivo de este movimiento armado y social, ¿verdad? ¿Cuál fue el movimiento? ¿Cuál fue el propósito de este movimiento? Formar un país libre, liberarse del yugo del español, ¿verdad? Es decir, gracias a esa lucha se logró abolir la esclavitud, se logró abolir los tributos y se consiguió establecer un régimen republicano y el reconocimiento de los derechos civiles individuales, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, de hecho, el día de hoy, el tema que vamos a ver el día de hoy, lo titulamos a modo de pregunta, ¿esclavos o libres? ¿Ya? ¿Esclavos o libres? A ver, ¿qué vamos a hacer o qué somos? ¿Somos esclavos o somos libres? Así que 11 años de lucha, 11 años peleando por el ideal, por la libertad, por una nación, y nada de esto hubiera sido posible, mis hermanos, sin la entrega, el valor y la obediencia de hombres y mujeres al llamado de una patria, ¿verdad? Y gracias a esos hombres y esas mujeres, hoy tenemos una patria libre y soberana, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy, aprovechando esta celebración, aprovechando este día, quiero recordarte, ¿sí? Hermano, hermana, quiero recordarte o quiero presentarte, si aún no lo conoces, quiero presentarte o recordarte a un hombre, a un héroe, un verdadero héroe, superior a cualquiera que hayas conocido, incluso a esos que tienes el póster en tu casa, el Capitán América, Superman. Este hombre es un héroe verdadero, un héroe que también dio su vida, un héroe que también derramó su sangre para librarnos o libertarnos de un yugo, de una esclavitud muy especial, ¿verdad? Esa libertad que nosotros recibimos a través de este hombre, a través de su lucha y de su sacrificio, lo vemos manifestado todos aquí en lo terrenal, en nuestra vida, pero también lo vemos manifestado en lo espiritual. Y déjame decirte algo, esta libertad que recibimos por medio de este hombre tiene consecuencias eternas, ¿sí? Su nombre, el nombre de este héroe es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y gracias a él,
Gracias a Jesús, gracias a que Él fue obediente al Padre, ¿sí? Y Él decidió despojarse de su reino, y Él decidió venir a este mundo y tomar forma de hombre, y Él decidió entregar su vida y derramar su sangre y morir en una cruz. Ahora tú y yo podemos gozar de una libertad, podemos gozar de la libertad del yugo del pecado, ¿sí? Gracias a Jesús, tú y yo ahora somos libres de la condenación y del yugo del pecado, mis hermanos, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios, pero la dádiva de Dios es que vida eterna, mis hermanos, en Cristo Jesús. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, si gustas acompañarme, vamos a leer unas palabras hermosas, profundas, de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. ¿Sí? Vamos a leer desde el 32. Este es Jesús hablando, y Él se está refiriendo a un grupo de judíos que habían creído en Él, ¿sí? Y les estaba enseñando unas cosas, y les dice Jesús en el versículo 32. ¿Ya tienen el texto? Amén. ¿Ven? Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron estas personas, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vean lo que Jesús nos está diciendo. Dice, si conoces la verdad te hará libre. Y Jesucristo en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y añade, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Qué significa eso? Que nadie puede ir al reino de Dios si no es a través de Jesucristo. Que nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es por Jesucristo. Que nadie puede buscar el rostro de Dios si no es por Jesucristo. Entonces, necesitamos a Jesucristo. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, si tú lo conoces, si tú tienes una relación con Él, si tú tienes intimidad con Jesucristo y una comunión con Él, pues dice que esta verdad, el Hijo, te va a hacer verdaderamente libre, ¿sí? Y la libertad, mis hermanos, es la mayor virtud que todo hombre anhela, ¿sí? Todo hombre anhela libertad. ¿O a quién le gustaría vivir en esclavitud? ¿Sí? ¿A alguno de ustedes les gustaría ser esclavo de alguien? Vivir oprimido, vivir dominado, esclavizado por alguien, ¿verdad? Y no poder ir a donde tú quieras, no poder expresar lo que piensas y lo que sientes, no poder ni siquiera comer algo que a ti se te antoje, sino que tienes que estar siempre limitado al dominio, a la opresión y a la esclavitud de alguien para que alguien te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, lo que tienes que decir. ¿Les gustaría vivir en esclavitud? No. Entonces, la libertad es una virtud que todo hombre anhela, mis hermanos. Y es una virtud, y la libertad es muy buscada por todos aquellos que se sienten o se consideran oprimidos, dominados, esclavizados. ¿Sí? Todo el mundo anhela esa libertad, ¿sí? Y a pesar de que hay muchas personas, y también incluyo a cristianos aquí, hay muchas personas que gozan y viven en un país libre, ¿verdad? Y tienen libertad para ir de un lugar a otro, para expresar sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, ¿verdad? Tienen libertad para estudiar lo que quieran estudiar, ¿verdad? La carrera que elijan, o sea, tienen libertad en todos los aspectos. Sin embargo, muchas de esas personas viven esclavizados, viven oprimidos, viven dominados espiritualmente. ¿Sí? Su alma está oprimida, su alma está dominada, su alma está esclavizada por tantas cosas, mis hermanos. Por ejemplo, el orgullo. ¿Cuántas personas no son esclavos del orgullo, esclavos de la soberbia, ¿verdad? ¿Cuántas personas no están dominadas por la vanidad, por ejemplo, la vanidad de la belleza? ¿Sí? Y hacen y se creen y quieren aparentar algo que no son, ¿verdad? Pero la vanidad los esclaviza y quieren verse bien y quieren verse como el de la tele o como el artista que les gusta, ¿verdad? Y están dominadas, están esclavizadas por la vanidad. ¿Cuántos están esclavizados por el amor a las riquezas? ¿Verdad? Por la avaricia,
O sea, y así podemos ver cuántos hombres y mujeres no están esclavizados, por ejemplo, por una adicción, drogas, pornografía, adulterio, fornicación. Entonces, y hay mucha gente, mis hermanos, que en sus almas están esclavizados, están dominados, están oprimidos y así están viviendo. Pero la libertad que nosotros recibimos en Cristo, si conocemos la verdad y si permitimos que el Hijo nos liberte o nos haga libres, es muy diferente a la libertad política, de alguna manera hablando, ¿verdad? Porque Jesús, mis hermanos, en Jesús podemos experimentar la verdadera libertad. Esa libertad que tal vez en tu corazón, en tu alma, está gritando, está gimiendo, decir, quiero ser libre de esto. Si ya no quiero vivir oprimido y ser esclavo de la avaricia, del engaño de las riquezas, de la vanidad, de la pornografía, de las drogas, posiblemente tu corazón está anhelando ser libre, ¿sí? Pero no lo dejas ser libre. ¿Por qué? Porque te has negado a conocer al único que de verdad te puede hacer libre de todas esas cosas, ¿sí? Y tu alma está gritando y sale ese grito y ese anhelo de lo más profundo de tu ser, pero te hablan de Dios, te invitan a la iglesia y cierras tus oídos. No permites que la verdad te haga libre. ¿Y qué quiere decir Jesús con hacernos verdaderamente libres? ¿De qué nos va a libertar o de qué nos hará libres Jesús? Pues el día de hoy, mis hermanos, Jesús nos puede hacer libres de muchas cosas. O sea, realmente no nos alcanzaría el tiempo o la lista, un cuaderno, para poder anotar de todas las cosas que Jesús nos podrá hacer libres. Pero hoy quiero compartirte tres cosas, tres libertades que podemos disfrutar en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en el momento que en verdad abrimos nuestro corazón para que el Hijo nos liberte de manera genuina y de verdad, ¿sí? Así que prepara, ¿estás listo? Bueno, en Cristo, mis hermanos, somos libres de la condenación y de la culpa. Romanos 8:1. Vamos a Romanos, por favor. Vayan al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación hay? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Vean la condición. Los que no andan conforme a la carne, obedeciendo a tus malos deseos, tus pasiones desordenadas. Dice, sino conforme al Espíritu. Es decir, para los que están en Cristo Jesús y viven conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Pero si tú te dices cristiano y todavía sigues obedeciendo a tu carne y sigues siendo arrastrado por tus bajas pasiones o tus deseos desordenados, te invito a que reflexiones y que te arrepientas. Dice el versículo 2, porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Jesús, mis hermanos, lo que nos está diciendo aquí, que Jesús llevó con él toda nuestra culpa. Jesús pagó por todos nuestros pecados. Jesús nos ha liberado de la condenación, ¿sí? Cuando él murió en la cruz. Y si no, acuérdate lo que dice Isaías. Vamos a Isaías rápidamente. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, vamos a leerlo rápido. Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Aquí el profeta Isaías se está refiriendo a Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, es decir, no lo valoramos, lo menospreciamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Que en Cristo, mis hermanos, cuando él fue crucificado, cuando él entregó su vida y derramó su sangre, mis hermanos, él tomó nuestra culpa.
Él tomó nuestro pecado, Él pagó por la condenación que nosotros merecíamos morir, era ese castigo eterno, pero Él lo pagó, Él nos redimió. Así que gracias a su muerte, gracias a su sangre, gracias a su resurrección, ahora nosotros somos limpios de todo pecado. ¿Sí? En Él tenemos la oportunidad y hemos recibido la oportunidad de un nuevo comienzo, y tú también la puedes recibir. ¿Sí? Tú también puedes recibir esa libertad, esa nueva oportunidad, ese nuevo comienzo, y puedes recibir la seguridad de la vida eterna. ¿Sí? Porque tenemos esa seguridad en Cristo. Cuando nosotros recibimos su regalo de salvación por medio de la fe, mis hermanos, le estamos diciendo que aceptamos su sacrificio. ¿Sí? Le estamos diciendo que aceptamos a nuestro favor esa muerte, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, y que ese sacrificio es suficiente. ¿Sí? No necesitamos hacer nada más, ¿sí?, para ser salvos, porque la salvación no es por obras, es por medio de la fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Y por lo tanto, mis hermanos, ya no podemos seguir viviendo, ¿sí?, llevando la culpa, ¿sí? Ya no podemos seguir cargando la culpa por nuestros pecados pasados. ¿Sí? Yo no sé qué hayas hecho tú, ¿sí?, hace años. Yo no sé cómo hayas vivido, ¿sí?, antes de conocer a Cristo. ¿Sí? O durante ahora que eres cristiano también. Yo no sé lo que hayas hecho, lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas hecho en tu vida, pero no puedes seguir cargando la culpa. No puedes seguir arrastrando ese costal lleno de culpas por la vida, sintiéndote culpable por tus pecados y sintiéndote mal, más si dices que eres cristiano. Si dices que eres un hijo de Dios, si dices que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, no puedes seguir sintiéndote culpable por lo que hayas hecho, porque Él pagó por todos nuestros pecados. En Efesios 1:7 dice que por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos y seguimos sintiéndonos culpables porque hace años hice algo malo, robé, maté, engañé a mi esposa, aborté, usaba drogas y asalté a alguien, no importa lo que hayas hecho, si ahorita que ya eres cristiano sigues sintiendo culpas por tus pecados, entonces o no te arrepentiste sinceramente, o no le crees a Dios que en verdad Él pagó por tus culpas, por tus pecados, porque ya no puedes seguir sintiendo la culpa, mis hermanos. Dios, Jesucristo, nos ha liberado de la condenación y la culpa de nuestros pecados. Amén. Amén. Dice, en la Biblia también encontramos que en Cristo, mis hermanos, somos libres del miedo, del temor. ¿Sí? ¿Cuántos, de verdad, mis hermanos, son esclavos, son oprimidos, ¿sí?, son dominados por el miedo y por los temores? ¿Sí? Todos hemos pasado por eso. Tal vez algunos en ese momento estén viviendo alguna situación y están dominados por el temor, por el miedo. Fíjense, en el Salmo 34, leemos estas palabras. Salmo 34, versículo 4. Este es el rey David escribiendo estas palabras. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A ver, vean nada más. ¿Quién tomó la iniciativa aquí? ¿David o Dios? David. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de buscar a Dios. ¿Sí? Cuando tú estés pasando por una situación, tengas miedo, tengas temor, ¿sí?, busca a Dios. Busca a Jehová primero, antes que todo. Antes de pedirle el consejo a tu comadre, o a tu compadre, o a tus cuates, ¿sí?, primero busca a Jehová. ¿Sí? Busca su rostro, clama a Él, derrama tu alma delante de Él. Y dice, y cuando tú lo busques, dice Dios, que Él te va a escuchar. Busqué a Jehová y Él me oyó, y entonces Jehová hará, y me libró de todos mis temores. Entonces, tienes que buscar a Dios. Tú tienes que tomar la iniciativa de buscar a Dios cuando estés pasando por una situación difícil y el temor te esté invadiendo y el miedo, porque todos, mis hermanos, hemos pasado por eso. ¿Sí? Todos hemos sido en algún momento dominados por el temor, ¿verdad? Temor a tomar una decisión, ¿sí? Temor a dar un paso adelante, temor a los cambios. ¿Sí? Ay, no, es que si me dejo este trabajo aquí ya estoy bien, y si me voy para acá, a lo mejor no la voy a hacer. Temor al fracaso.
¿Sí? ¿Cuántos han tenido temor a fracasar? Ay, es que si lo hago y si me sale mal, sí, y esto generalmente se ve muy manifestado en los jóvenes, ¿sí? Ese temor a atreverse a hacer algo, ese temor al fracaso, el miedo a que se burlen. Ay, y es que si se burlan de mí, y es que si no me sale, ay, es que tengo miedo de fracasar, y si no lo hago bien, y se van a burlar, tengo miedo de participar en clase porque no quiero que piensen que soy un nerd. O sea, por favor, temor a todo. Tenemos temor incluso, a lo mejor eres un excelente cocinero, a lo mejor tienes un talento para las ventas o no sé, y te da miedo dar ese paso para poner tu negocio. ¿Sí o no? Sí. Hemos sido esclavos, todos hemos sido víctimas del miedo, del temor, ¿sí? Y Dios anhela de verdad, mis hermanos, librarnos o liberarnos de nuestros miedos, de nuestros temores. Dios no quiere que vivamos encadenados, oprimidos por el temor y el miedo. ¿Por qué? Porque Él ha puesto, mis hermanos, Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros. ¿Sí? Él ha puesto un potencial grande en cada uno de nosotros y quiere que lo usemos para su honra y su gloria. Pero si nos da miedo, ¿sí? Si sentimos temor, ¿sí? Ay, temor a dar ese paso, temor a tomar esa decisión, miedo al cambio, es que ¿qué va a pasar? ¿Y si no me sale? ¿Y si se burlan? No, mis hermanos, en 2 Timoteo 1.7, ¿qué dice la palabra de Dios? No sabemos ese versículo. 2 Timoteo 1.7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Sí? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para vivir encerrado, oprimido o esclavizado en el temor y en el miedo, sino que Dios nos ha dado un espíritu de ¿qué? Valor, amor y dominio propio. Entonces, cuando lleguen grandes retos a tu vida, cuando lleguen momentos donde tengas que tomar decisiones, donde lleguen adversidades, mis hermanos, a tu vida, recuerda una cosa, que nuestro Padre Celestial es todopoderoso. Recuerda que Él es el que te da la fuerza, recuerda que Él es el que te da el poder para rechazar el temor, para dominar ese sentimiento. ¿Sí? Por eso te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Con Él, con su fuerza, con su ayuda, vas a poder dominar ese temor. Vas a poder dominar el miedo, vas a poderlo controlarlo y seguir adelante, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Recuerda que con Dios, mis hermanos, contamos con su ayuda en todo momento. En todo momento cuentas con la ayuda de Dios y sobre todo recuerda que en su nombre tendremos la victoria. Amén. Recuérdalo. ¿Sí? Y si no, acuérdate del rey David. Acuérdate de David. ¿Sí? O sea, cuando estaba el ejército filisteo de un lado del valle y el ejército israelita del otro lado, y llegaron los filisteos y de repente se va a echar bronca y de repente los filisteos presentan a su gallo, ¿verdad? Y sale Goliat, un gigante 5 metros, así ponchado, fortachón, poderoso, ¿verdad? Impactante así, y todavía altanero, ¿verdad? Retando al ejército israelita, y a ver, échenme a su mejor gladiador, a su mejor gallo, órale, y si me vence seremos sus esclavos. ¿Y qué pasó con el ejército israelita? Se echaron para atrás, tuvieron miedo. ¿Sí? Vean lo que hace el miedo. El miedo, mis hermanos, te va a estancar, el miedo te va a hacer retroceder, el miedo te va a paralizar, no vas a poder hacer nada. ¿Sí? Si eres dominado y esclavizado por el temor. ¿Sí? ¿Y qué pasó de repente? O sea, nadie se atrevía a enfrentar a ese gigante. Y de repente llega un jovencito que ni siquiera formaba parte del ejército. Era un joven que su papá lo mandó a llevarle lonche a su hermano. Llévale estas tortas a tus hermanos que están ahí en el campamento. Y llega David, un jovencito, ¿sí? Y escucha lo que está pasando y ve al gigante cómo está retando y ofendiendo a Israel y a su Dios. Y dice, a ver, yo voy a vencer, yo voy a derrotar a este gigante. Y se empezaron a burlar de él, ¿verdad? Se empezaron a reír de él. ¿Ya? ¿Y qué dijo David? No. Cuando yo estaba pastoreando las ovejas de mi padre, a veces venía un oso y se llevaba una oveja, o venía un león y se llevaba una oveja, y yo salía y peleaba con ese león y peleaba con el oso y recuperaba las ovejas de mi padre. Este filisteo incircunciso será como uno de esos. ¿Sí? Y dijeron, órale pues, ¿quieres aventarte? Órale, aviéntate. Y le pusieron su armadura, una armadura, y que dijo David, no, yo no sé pelear con esto. Yo no sé pelear con esto. ¿Sí? Yo voy,
en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y voy a enfrentar a ese gigante, y David se lo dijo, ¿verdad? Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, y hoy conocerás quién es mi Dios. Entonces, vean la confianza, mis hermanos. ¿Cuál temor? ¿Cuál miedo? ¿Sí? Cuando realmente tu fe y tu confianza están puestas en Dios y recuerdas al Dios que tú sirves, que es todopoderoso, que está contigo, que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, que te ha dicho no tengas miedo, confía en mí, yo he vencido al mundo, entonces ¿por qué tenemos miedo? ¿Sí? Si Dios nos ha dado un espíritu de valor, amor y dominio propio para dominar ese sentimiento que se genera en nosotros. Entonces nada de miedo, ¿sí? Somos guerreros. ¿No se supone que somos guerreros de Dios? Amén. Guerreros de Jehová. Entonces tenemos que mostrar el valor, mis hermanos. En la Biblia también encontramos que en Cristo somos libres de la desesperación, de la angustia. ¿Sí? Esto es algo de verdad importante, mis hermanos, profundo, porque muchas personas viven esclavizadas, dominadas, oprimidas por la desesperación y la angustia. Pero ¿qué entendemos por desesperación? ¿Sí? ¿Qué entiendes tú por vivir desesperado o angustiado? Bueno, la desesperación se entiende, mis hermanos, como la ausencia total de la esperanza. ¿Sí? Es decir, cuando tú ya pierdes toda esperanza en la vida, te comienzas a desesperar, te comienzas a angustiar. Cuando tú sientes que ya tu patrimonio ya no va a poder salvarse, y que ya intentaste todo y ya estás cansado de esta mujer, y ya estás cansado de este hombre porque no cambia, porque sigue siendo igual, y vives en pleitos, problemas todos los días, y sientes que ya no hay esperanza para tu matrimonio, y ya fuimos a hacer de todo, y fuimos con el psicólogo, es más, hasta fuimos a ver al indio amazónico y a la bruja de Menegilda Linda para ver si nos hacía un trabajo, una limpia, y ni aún así nuestro matrimonio se puede salvar. Es más, ya estoy resignado, he perdido toda esperanza, y ahí te comienzas a desesperar, te comienzas a angustiar, ¿verdad? También como padres, ¿sí? ¿Cuántas veces, verdad? Si tú has pasado por la experiencia de tener un hijo rebelde, un hijo desobediente, una hija, un hijo que se va de la casa, un hijo, una hija que está en una adicción, ¿sí? Te has desesperado. Y no me digas que no. Ya intenté de todo, ya he hecho de todo, he tratado de ayudar, he tratado de hacer esto, he tratado de hacer el otro, ¿verdad? Y mi hijo no cambia, mi hija no cambia, mi hijo no regresa, no se salva, y sientes que te desesperas. ¿Por qué? Porque has perdido toda esperanza, ¿sí? Y sientes esa angustia porque sientes que ya no hay esperanza para tus hijos, para tu negocio, ¿verdad? Ya hice todo y mi negocio va a quebrar, y ya fui con asesor financiero y todo eso, y no hay solución, y vas a quebrar mi negocio, y pierdes toda esperanza, ¿sí? Bueno, mis hermanos, créanme que caer en la desesperación es bastante común. Es bastante común, y a todos nos pasa, cristianos y no cristianos, ¿eh? A los cristianos también les pasa mucho esto, de caer en la desesperación, en la angustia, y es normal caer o estar propensos a caer en esto porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo dominado por el enemigo, en un mundo donde abundan tantas cosas que van a intentar por cualquier modo aplastar tu esperanza, aplastar tu fe, ahogar tu esperanza y la fe que tienes en Cristo. Y vivimos en un mundo, mis hermanos, totalmente degradado, donde ya los valores morales se han degradado, se han torcido. Ahorita la gente ya a lo malo llama bueno, y a lo bueno llama malo, ¿sí? Pero como escribió el escritor de Eclesiastés, esto no es nada nuevo, porque no hay nada nuevo debajo del sol, mis hermanos. Esto es algo, caer en la desesperación, en la angustia, es algo que ha sucedido y que ha pasado a todas las personas desde siempre, a través de toda la historia, y aún a los hijos de Dios. ¿Cómo? ¿A los hijos de Dios? Sí, a los hijos de Dios. Los hijos de Dios también se desesperan. También hay momentos en los que pierden toda esperanza. Sí, hay momentos en los que realmente llegan a angustiarse porque no ven solución, porque no ven la luz, porque no ven una puerta abierta. Y si no, acuérdense del profeta Elías. ¿Sí? Elías, después de haber derrotado, si no me equivoco, fueron 400 profetas de Baal,
¿sí? Después de haber derrotado a 400 profetas de Baal, ¿sí? Vino Jezabel, ¿verdad? La bruja esta Jezabel, esposa del rey Acab, y lo amenaza por haber matado a sus profetas. Y le dijo, te voy a matar, Elías. Y Elías, ¿qué hizo? Huyó para salvar su vida y se fue a esconder a una cueva. Y en esa cueva, ¿qué le dijo a Dios? ¿Sí? Las palabras de Elías que expresó, ¿cuáles fueron? Oh Señor, estoy harto, estoy cansado, protestó Elías, estoy cansado, Señor, estoy harto, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Vemos a un hombre desesperado, angustiado, donde perdió toda esperanza. Elías, el profeta, ese que hizo descender fuego del cielo, que Dios usaba para hacer grandes milagros y prodigios, se desesperó, se angustió, perdió esperanza y le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Cuántas veces te has sentido así, al grado de decirle al Señor, Señor, ya, estoy cansado de esta vida, quítame la vida? ¿Cuántos jóvenes, cuántos hombres y mujeres se han suicidado por haber perdido la esperanza? ¿Sí? Por haber, ¿verdad? Por haber caído esclavos de la desesperación, oprimidos por la angustia. Pero en Cristo tenemos salvación. Si tú conoces la verdad te hará libres. Otro ejemplo, Asaf, vean en el Salmo 73, estamos en el Salmo, ahí en los Salmos, vamos al Salmo 73. Versículo 2 y versículo 3. Dice, vean, Asaf era un salmista. Y vean lo que escribió. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, no has sido víctima de la desesperación, no has sido víctima de la angustia, no has perdido toda esperanza al ver que tu vida no cambia y ver que los demás están progresando? ¿No te ha pasado eso? ¿Sí? Que nos dice, Señor, pero ¿cómo es posible, Señor, si yo te alabo, si yo trato de vivir honrada, honesta, íntegramente delante de ti, trato de respetar y obedecer tus mandamientos, le soy fiel a mi esposo, le soy fiel a mi esposa, Señor, y te sirvo, y mi vida no cambia, mira, sigo igual, mi misma situación en la misma, y ve a mi compadre que es un borracho, parrandero, jugador, ¿verdad? Que le pega a su esposa, que ni siquiera se preocupa de sus hijos, ¿verdad? Y míralo, acaba de estrenar camioneta 2024, ¿sí? Y le dieron un ascenso en su trabajo, y le va de bien, y ya compró su casa, y yo sigo igual, Señor, ¿sí? O ve a mi comadre, ¿sí? Una mujer chismosa, que no se preocupa por su hogar, ¿verdad? Que siempre anda criticando a todo mundo, ¿verdad? Y mírala, viste bien, de pura ropa de marca, ¿sí? O sea, y yo tengo que ir a la segunda a ver qué encuentro. ¿Por qué? Porque no me alcanza, porque mi situación no cambia, Señor. Te llegas a desesperar viendo la prosperidad de los pecadores, ¿sí? O los jóvenes también, esto también le pasa a los jóvenes. Sienten mucha envidia porque tal vez a sus amigos, a sus amigas, sus papás le dan todo y tienen lo último de la moda y lo más reciente, ¿verdad? Y yo trato de ser un buen hijo, obedezco a mis padres, me porto bien, no uso drogas, soy estudioso, y mis papás y yo no tengo nada, mi hermana me regaló sus tenis, mi primo me regaló sus pantalones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y a mí qué me pasa, Señor? ¿Sí? Y se desesperan los jóvenes y a veces caen en tantas malas decisiones por buscar las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, vemos, mis hermanos, que a veces ser esclavos de la desesperación, ser esclavos de la angustia, mis hermanos, puede llevar, ¿sí?, por malos caminos. Entonces, ya que la desesperación, ¿sí?, es la falta de esperanza, ¿cuál es la cura para la desesperación? ¿Cuál es la cura para la desesperación? La cura para la desesperación es mirar nuestra esperanza viva, que es Jesucristo, ¿sí? Primera de Pedro,
¿sí? Capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro 15. Primera de Pedro 1:3. Vamos a leer del 3 al 9. Vean nada más. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, tu fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ven? Esa es la cura para la desesperación. Poner tus ojos en Jesucristo. Porque gracias a Jesucristo tenemos vida eterna. Gracias a Jesucristo somos libres de todas estas cosas. Gracias a Jesucristo, mis hermanos, podemos atravesar este mundo y aunque el mundo trate por todos los medios de arrancarte y arrebatarte tu fe y tu esperanza, si tú pones tus ojos en Cristo, mis hermanos, vas a pasar por este mundo y vas a conservar tu fe. Y es necesario entender que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicciones, vamos a ver que muchos progresan, vamos a ver tantas cosas, mis hermanos, pero tú tranquilo, sereno, moreno, ¿sí? No te desesperes, porque es necesaria que tu fe, dice aquí, sea pasada por el fuego, sea probada, para que cuando pases esas pruebas, tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Tú no conoces a Cristo, no has visto a Cristo, ninguno de nosotros hemos visto a Cristo físicamente, ¿verdad? Pero creemos en Él, lo amamos, ¿sí? Y entonces tengamos fe y esperanza, mis hermanos, en Él, ¿sí? No despeguemos nuestra mirada de Él. Así que por el contrario, cuando tú sientas que la desesperación, que la angustia te está oprimiendo tu corazón, recuerda, mis hermanos, recuerda siempre que tenemos una esperanza viva que no solo venció la muerte y el pecado, sino que trabaja personalmente en tu vida, porque aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta que estemos en su reino, mi hermano. ¿Sí? Entonces, si en algún momento te encuentras abatido, desesperado, angustiado, recuerda y lee estos versículos, anótalos. Salmo 34, 17, 19. ¿Sí? Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Salmos 94, 18 y 19. Léelos, ¿sí? Para que te aferres a la esperanza viva que es Jesucristo. ¿Sí? Los leeríamos, pero casi ya no nos va a dar mucho tiempo. Y por último, mis hermanos, les pido que vayamos a Romanos. Por último, vamos al libro de Romanos, por favor. Ahí en Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 20. Fíjense lo que dice, del 20 al 23, dice: porque cuando eran esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos aquí, mis hermanos,
¿sí? La diferencia entre una vida que es esclava del pecado y una vida dedicada al servicio de Dios, ¿sí? O sea, es decir, cuando tú conoces a la verdad que es Jesucristo, y la verdad, Jesucristo, te hace verdaderamente libre, mis hermanos, ¿sí? Dejas el pecado, dejas la condenación, dejas la culpa, vences el miedo, vences la desesperación y eres totalmente libre, libre, pero no hay que abusar de esa libertad, ¿sí? No hay que abusar de esa libertad. Y ahora somos hombres y mujeres libres, pero somos ahora siervos de Dios, ¿sí? Es decir, a ver, pero un siervo es un esclavo, sí, pero ahora somos esclavos por amor. Ahora nosotros nos entregamos a Él por amor, porque hemos reconocido su sacrificio en la cruz, lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, porque Él nos ha hecho libres, nos ha dado una nueva vida, ¿verdad? Ha transformado nuestro corazón, y ahora, gracias a Jesucristo, ¿verdad? Somos libres, verdaderamente libres, y por amor a Él, ¿sí? Nos entregamos, ¿sí? Somos sus siervos, somos sus esclavos, pero no vivimos oprimidos, amén, sino libres, y somos esclavos por amor. Fíjate, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es un recordatorio para nosotros como creyentes, mis hermanos, que a menudo, ¿sí? A menudo nos enfocamos en las cosas terrenales. A menudo nos enfocamos en las preocupaciones cotidianas. A menudo nos enfocamos en nuestras metas materiales, ¿verdad? Y perdemos de vista nuestra verdadera ciudadanía que está en los cielos. Nosotros estamos de paso en este mundo, mi hermano, no se te olvide. Estamos de paso. Sí, en otras palabras, nuestra verdadera patria se encuentra en el reino celestial, en el reino de Dios. Esto significa que aunque vivamos aquí, mis hermanos, tengamos una nacionalidad terrenal, es decir, somos mexicanos y debemos estar orgullosos de ser mexicanos, ¿sí? Tenemos nuestra verdadera lealtad, nuestra verdadera pertenencia, mis hermanos, son el reino de Dios, ¿sí? Porque Cristo nos ha dado, gracias a Él, nos ha regalado esta ciudadanía. Y ahora nuestros valores, nuestras acciones deben de estar alineadas en las enseñanzas de Cristo. Amén. Así que, mi hermano, ¿quieres ser libre? Amén. ¿Quieres ser libre? Conoce la verdad. Conoce la verdad. Y clama a Dios. Escucha a Dios. Busca el rostro de Dios. Clama a Él. Derrama tu alma delante de Él. Y Él te escuchará y te hará libre de cualquier cosa que haya en tu corazón. Puedes ser libre. Tenemos libertad para ir a donde queramos. Tenemos libertad para expresar lo que pensemos y lo que queramos. ¿Sí? Pero tu corazón, ¿cómo está? Tu alma, ¿cómo está? ¿Está encadenada? ¿Está esclavizada? ¿Vive oprimida? El día de hoy, ¿sí? Si tú decides abrir tu corazón y no endurecer tu corazón a la voz de Dios, Dios te puede liberar de cualquier cosa que haya y que esté afligiendo tu corazón. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, poderoso, por este día. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que en obediencia a ti, Señor, no se aferró a nada, sino que vino a este mundo en forma de hombre, Señor, y entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. Gracias, Jesús, porque tú nos has liberado, nos has dado libertad, verdadera libertad, Señor, de todo lo que oprimía nuestra alma, adicciones, vicios, orgullo, soberbia, cualquier cosa, Señor, todas esas cosas que oprimían nuestra alma y que vivíamos esclavizados, gracias a ti, ahora somos libres. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, si aquí hay alguien, o de los que nos escuchan, alguien que se sienta esclavizado, que se sienta oprimido, que se sienta dominado por la angustia, por el temor, por cualquier cosa, Señor, yo te pido en tu nombre que sea libre. Rescátalo, libéralo, Señor, a nuestros hijos, a nuestros familiares que viven oprimidos, que viven en condenación del pecado, libéralo, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y también te pedimos, Señor, por nuestro país, por nuestro México, Señor, que tú lo bendigas, que los perdones también, Señor, a nuestra nación por haber pecado contra ti, porque te han ofendido, Señor, con tantas leyes y tantas cosas que se han
que se han hecho, Señor, que van en contra de tu palabra. Perdónalos, reconocemos, Señor, la iniquidad de nuestra patria, de nuestro país, y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestro país, de nuestro México. Gracias porque nos has permitido nacer en un país hermoso, pero nuestra verdadera nacionalidad es en el reino de Dios, y algún día, Señor, estaremos contigo para celebrar nuestra